Hola amigo y familia inversionista, aquí Dino Aguilar. Hoy quiero hablarte de algo que muchos están pasando por alto. No es una noticia cualquiera ni un dato técnico más. Es una señal profunda, casi psicológica, de cómo la incertidumbre empieza a influir en las decisiones de millones de personas. Estoy hablando de cómo el cierre parcial del gobierno en Estados Unidos ha provocado que miles de compradores pospongan y algunos incluso cancelen la compra de una casa o un auto. Puede parecer un fenómeno político o temporal, pero en realidad revela una grieta más grande, la pérdida de confianza del consumidor y al mismo tiempo una oportunidad que pocos están preparados para ver. Imagina esto, una pareja joven, recién casados, con buenos ingresos y sueños claros. Llevan meses planeando comprar su primera casa. Ya encontraron el vecindario ideal, tienen la preaprobación hipotecaria y hasta habían empezado a imaginar dónde colocarán los muebles. Pero un día abren las noticias y leen: el gobierno federal entra en paro, agencias cerradas, empleados sin pago, incertidumbre en los mercados. De inmediato, el miedo se instala. Ya no piensan en la cocina nueva ni en el jardín, piensan en si este es el momento correcto y deciden esperar. Ahora multiplica esa historia por millones de personas. Eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Estudios recientes muestran que alrededor del 17% de los estadounidenses está retrasando compras importantes y otro 7% las ha cancelado por completo. Son decisiones pequeñas que, acumuladas, empiezan a alterar la dinámica del mercado. Menos compradores activos significa menos competencia por las casas, más inventario disponible y más presión sobre los vendedores. En otras palabras, el equilibrio está cambiando, y te lo digo con toda claridad. Estas pausas colectivas siempre han marcado los mejores momentos para actuar, porque el mercado inmobiliario, más que de tasas o precios, se mueve por confianza, y cuando la confianza se contrae, el espacio para el inversionista disciplinado se amplía. Quiero que pienses en algo. Cuando el gobierno se detiene, el país no deja de funcionar. La gente sigue trabajando, comiendo, viviendo, pero la mente colectiva se llena de duda. Los titulares hablan de desacuerdos políticos, presupuestos congelados, riesgo de impagos, y eso basta para que el comprador promedio sienta que es mejor esperar. Sin embargo, mientras ellos dudan, las tasas se estabilizan, los precios se moderan y las oportunidades comienzan a aparecer. Es el momento en que los inversionistas con visión entran al tablero. En mercados como el de Florida, esto es especialmente relevante. Aquí, donde la demanda de vivienda ha sido constante, cualquier pausa en la intención de compra produce un efecto inmediato. Si los compradores se retiran por unas semanas, los listados se acumulan, los días promedio en el mercado aumentan y los vendedores se vuelven más receptivos. Casas que antes tenían varias ofertas, ahora solo tienen una o ninguna. Propiedades que estaban firmes en precio comienzan a ofrecer concesiones. Esa es la ventana de oportunidad que muchos no ven porque están mirando las noticias, no los datos. Y permíteme contarte una historia real. Hace poco, una clienta mía en Fort Lauderdale estaba lista para cerrar una propiedad. Tenía la hipoteca preaprobada, había hecho la inspección y estaba encantada con la casa. Pero cuando comenzó el cierre del gobierno, sintió miedo. Me llamó y dijo: prefiero esperar un mes, ver qué pasa. Yo le advertí que podía perder la oportunidad, pero lo entendí. Pasaron 4 semanas. Durante ese tiempo, el precio de la casa bajó un poco, pero aparecieron otros compradores más decididos. Cuando ella quiso volver a negociar, la propiedad ya estaba bajo contrato. Esa pausa le costó una oportunidad de miles de dólares y un activo en una zona con alta plusvalía. Esa es la diferencia entre quien actúa y quien se congela. Por eso,
quiero dejarte algo muy claro. La pausa del mercado no es tu enemiga, es tu ventaja. Cada vez que la mayoría se detiene, tú tienes que acelerar tu análisis. Pero antes de seguir, te hago un llamado. Suscríbete al canal porque en este espacio analizamos precisamente estos momentos, cuando el miedo domina las noticias, pero las verdaderas oportunidades están debajo de la superficie. Ahora, hablemos de por qué pasa esto. En primer lugar, el cierre del gobierno no es un evento aislado, es la punta visible de una cuerda de tensiones que ya existían: tasas hipotecarias altas, inflación persistente, costos de vida elevados, inseguridad laboral y polarización política. Todo eso venía acumulándose. El shutdown solo fue la chispa que encendió una sensación colectiva de vulnerabilidad. Cuando los consumidores perciben que el futuro es incierto, su primera reacción es conservar, no gastar, no invertir, no moverse. Y ese impulso, aunque racional, tiene consecuencias. Si millones de compradores deciden esperar, los precios dejan de subir, las ventas se retrasan y los inversionistas que ya estaban posicionados ajustan sus estrategias. Los grandes fondos reducen compras, los desarrolladores posponen proyectos y los agentes inmobiliarios enfrentan un mercado más lento. Pero para el inversionista que sabe leer el ciclo, eso es oro, porque te lo repito, el valor no desaparece, solo cambia de manos. Hay algo fascinante en estos periodos. Los datos muestran que en cada desaceleración de confianza, quienes actúan con liquidez y método construyen los mejores portafolios. No es cuando el mercado está en auge que se hacen las grandes compras, es cuando todos dudan. Y te voy a decir algo más. Muchos piensan que un cierre del gobierno afecta solo a los empleados federales, pero el impacto es mucho más amplio. Al retrasarse pagos, se reducen gastos de consumo. Si el consumidor compra menos, los comercios venden menos. Y eso se refleja en datos de empleo y en las expectativas de crecimiento. Los bancos, al ver incertidumbre, ajustan criterios de crédito. Algunos compradores pierden su preaprobación. Otros deciden esperar a que todo vuelva a la normalidad. Pero la verdad es que la normalidad no vuelve. El mercado simplemente evoluciona. Y aquí es donde entra tu papel. Si entiendes este juego, sabrás que cada ola de miedo crea nuevas oportunidades. Los vendedores comienzan a ofrecer incentivos, los constructores bajan precios, los agentes aceptan negociar comisiones y el inventario se vuelve más flexible. Pero esas condiciones no duran mucho. En cuanto el cierre termine y la confianza regrese, el mercado volverá a moverse, los compradores volverán a competir y los descuentos desaparecerán. Te lo digo como lo he vivido en otros ciclos. Durante la pandemia de 2020, los inversionistas que actuaron durante los meses de mayor miedo obtuvieron retornos que hoy parecen imposibles. En 2008, los que entendieron que el caos era solo una etapa, construyeron fortunas en silencio. Y ahora, en 2025, el patrón se repite con otro disfraz. Pero para aprovecharlo, necesitas estructura. No se trata de comprar por impulso, sino de estar listo cuando el precio, la oportunidad y la motivación del vendedor se alineen. Eso exige tener tus números claros, tus préstamos preaprobados y tu equipo de trabajo activo. Porque cuando todos los demás están distraídos con la política, tú estarás haciendo llamadas, revisando propiedades y cerrando tratos. Permíteme hacer una pausa para mi segundo llamado. Visita nuestro sitio y sigue nuestro contenido. Allí compartimos en tiempo real los movimientos del mercado, los cambios en tasas, los niveles de inventario y las zonas de oportunidad. No se trata solo de escuchar datos, sino de aprender a interpretarlos como inversionista. Ahora hablemos del impacto psicológico más profundo. Lo que está pasando no es solo un freno económico, es una crisis de percepción.
Las personas sienten que no tienen control y cuando sienten eso, dejan de tomar decisiones grandes. En economía, eso se llama parálisis de confianza. Pero el mercado no se detiene por completo, solo cambia de ritmo. Y ese cambio de ritmo, aunque parezca desánimo, es un compás perfecto para quien se mueve con paciencia y visión. Piénsalo así. El mercado es como una respiración. Se expande y se contrae. En este momento está inhalando. Los precios se detienen, la actividad baja, el ruido se apaga. Pero cuando vuelva a exhalar, quienes estuvieron atentos serán los que capitalicen. Los que esperaron a que el clima se aclare solo verán los precios subir otra vez. Por eso, si estás construyendo tu portafolio, este es el momento de prepararte. Analiza tus finanzas, define tus zonas de interés, revisa tus márgenes, observa los listados con más de 60 días en el mercado. Pregunta si han recibido ofertas, si estarían dispuestos a negociar. Lo que parece inactivo muchas veces es solo un vendedor cansado esperando una oferta seria. Y aquí viene algo crucial. Si este cierre del gobierno se prolonga más de lo previsto, el efecto psicológico será aún mayor. Cada semana adicional de incertidumbre aumenta el número de compradores que se retiran del mercado y cada comprador que se retira deja un vacío que puede ser llenado por ti. Los vendedores empezarán a aceptar menos, los bancos ajustarán sus políticas y el margen para negociar crecerá, pero solo lo aprovecharán quienes estén listos. Así que haz este ejercicio conmigo. Visualiza que en las próximas 4 semanas el mercado sigue en pausa. Las ventas bajan, los listados crecen, los titulares hablan de incertidumbre. Mientras tanto, tú ya tienes tu capital listo, tus contactos alineados y tus objetivos definidos. Cuando la noticia cambie, tú ya estarás dentro. Y si quieres hacerlo conmigo, contáctame. Te puedo ayudar a revisar los mercados del sur de Florida, desde Miami hasta